Luego de estudiar en términos generales el modelo de 7 capas y en particular el caso de Internet, queremos prestar cierta atención y mirar en algún mayor detalle la capa física y la capa de control de enlace. Queremos estudiar con algún mayor detalle la capa física, que en realidad es la capa en la cual se ha desarrollado este curso completo. Y la capa física generalmente o a menudo también simplemente se le llama Phi, del inglés. Y lo que podemos decir es que se concentra exclusivamente en transferir bits a través del medio físico. Ahora, hay dos cualidades muy distintivas de la capa física. La primera es que hay solo un solo transmisor, hay un solo transmisor y un solo receptor en el universo. Y la segunda cualidad, que es una cualidad que hemos estudiado extensivamente, es que hay una probabilidad de error. En la transferencia de estos bits, en la transmisión. Ahora, nosotros hemos estudiado moduladores. Hemos conocido que hay un bloque que se llama canal. Y también hemos conocido que hay un bloque que vamos a llamar en forma general receptor digital. O bien demodulador, que hace las veces de resolver lo que el modulador en el transmisor envió. Ahora, a nivel de transmisor, a nivel de modulador, perdón, y tal vez debiéramos ser bien claros de que aquí estamos hablando de un modulador digital. Desde luego aquí el demodulador también es digital. A nivel de modulador, los temas esenciales son, o los parámetros esenciales son símbolo, bit. Hay un concepto esencial de modulación que lo hemos representado generalmente de esta forma, mediante algún diagrama de señales. Hay una conversión de radiofrecuencia, de subida. De igual forma, en el receptor hay un conversor de radiofrecuencia de bajada, hay un filtro adaptado, hay dispositivos de decisión,
que los hemos representado de esta forma. Ahí está. Hay una probabilidad de error. Esa probabilidad de error puede ser probabilidad de error de símbolo, puede ser probabilidad de error de bit. El canal generalmente lo hemos asociado con ruido blanco aditivo gaussiano, aunque en estricto rigor sabemos que eso ocurre en las etapas de entrada del receptor, y el parámetro importante ahí es N0, la densidad espectral de potencia de ese ruido blanco gaussiano. Entonces, a nivel de capa física, en realidad entendemos todo bastante bien. El modulador es alimentado por alguna secuencia de bits y lo que entrega el receptor digital es una secuencia de bits estimados, porque pueden contener error, no hay certeza sobre si son o no correctos. Las señales que entrega el modulador son del estilo S de t es igual a una suma de una serie de señales S sub n corridas en el tiempo. Se transmite generalmente un símbolo a la vez, al menos así lo hemos aprendido. Y la gran pregunta es, ¿qué es lo que genera estos bits y qué es lo que los consume? Vamos a decir que esto es una fuente de información y vamos a decir que esto es un usuario de información. Y todo lo que está por sobre esta línea es lo que vamos a llamar las capas superiores. Y desde luego, la capa física es la que está debajo de esta línea, y aquí vamos a usar directamente el acrónimo. Ahora, ¿cómo se genera esta información que nosotros hasta hoy día hemos dado por dada, por garantizada, con una probabilidad de un medio para los unos y un medio para los ceros? ¿Y qué es lo que se hace con esa información? Son los objetos de las cápsulas que siguen. Lo importante que queremos establecer acá es que la capa física ha sido el objeto esencial del estudio en el curso hasta este punto, y que lo que queremos complementar con lo que viene es aquello que corresponde a nociones de capas superiores.